Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor. Y no preguntamos en esta tarde, como solían hacerse en otros lugares, ¿quiénes de ustedes vinieron para escuchar la palabra del Señor? Y tales cosas no se preguntan, hermanos, porque los creyentes nos reunimos para adorar a Dios, entre lo cual está la predicación de la palabra de nuestro buen Rey. Así que una de las cosas que presupongo sin mayor dificultad es que todos los que profesamos la fe cristiana nos congregamos por voluntad propia para escuchar la voluntad revelada de Dios, para pedir de Él la gracia para hacer su voluntad de buena voluntad. Para eso venimos a este lugar, ¿no es así? Para pedir del Señor la gracia para que, conociendo su voluntad, nosotros podamos hacerla de buena voluntad. Porque el creyente es uno, estimados hermanos, que hace, por la gracia de Dios, la voluntad de Dios, y no la hace porque le toca hacerla, mucho menos porque le es gravoso hacerla. El creyente se distingue del incrédulo porque le encanta, le gusta, se deleita haciendo la voluntad de Dios y haciéndola de una manera agradable a Dios. Por eso nos reunimos hoy, a esta hora, en este lugar, para abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, particularmente en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el versículo número 13 del capítulo número 2. Ese es el versículo por el que hoy nos reunimos en este lugar. Escuché las palabras de Dios, hermanos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En el sermón del día del Señor pasado, hablamos de la voluntad de Dios. Y ahora, mientras orábamos, le pedíamos a nuestro buen Dios que obrara en nuestros corazones para que hoy nos centremos un poco más, ya no en la voluntad de Dios, tal y como lo hicimos la semana pasada, sino en nuestra voluntad. Y cuando hablo de centrarnos en nuestra voluntad, no hablo de darle a nuestra voluntad un lugar que no tiene. Hablo de centrarnos en el sentido de estudiar particularmente esa voluntad del ser humano regenerado. El título del sermón en esta tarde es uno muy sencillo, y es uno que formulo a manera de pregunta para con cada uno de ustedes. Ese es el título del sermón. ¿Cuán firme o cuán fuerte o cuán fortalecida está su voluntad? ¿Cuán firme o cuán fuerte o cuán fortalecida está su voluntad? Y lo primero que quiero dejar en claro, hermanos y hermanas, es que el ser humano no es un títere. No es un títere ni de Dios ni del diablo, como parecen argumentar algunos creyentes, particularmente algunos creyentes que llevan mucho más allá la enseñanza de Lutero de lo que él quiso en realidad decir. Es cierto, el creyente tiene una voluntad, y esa voluntad tiene límites, porque la única voluntad que es técnica y teológicamente hablando no tiene límites es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad está limitada, y ahora vamos a ver esos límites a manera de aclaración teológica antes de entrar en el aspecto práctico del sermón. Así que hay que dejar en claro, hermanos, que pese a las limitaciones de la voluntad humana, tal y como lo he explicado, el ser humano no es un títere ni de Dios ni del diablo. Es bueno recordar, que usted recuerde, que el ser humano
fue creado a imagen y semejanza de Dios, y siendo creado a imagen y semejanza de Dios, sabemos que el hombre fue dotado de, o con la capacidad de escoger, obrar de cierta manera conforme a las opciones que él o que ella tiene disponibles. Le repito eso porque es muy importante. El ser humano fue dotado con la capacidad de escoger, obrar, proceder, conducirse de cierta manera dentro de las opciones que él o ella tiene disponibles. Por ejemplo, si yo pongo frente a usted un plato de manzanas o con manzanas y un plato con uvas, yo no le puedo pedir a usted que escoja un plato con mandarinas. ¿Se lo puedo pedir? No se lo puedo pedir. Esa opción no está delante de usted. Usted no puede que usted quiera mandarinas y no manzanas o uvas, pero la opción de escoger mandarina no está delante de usted. Entonces, por mucho que usted quiera comerse una mandarina, en realidad no puede porque las opciones no están ahí. Tiene que escoger entre una cosa o la otra. Pero se los voy a poner un poquito más teológico. Voy a subir, digámoslo así, el tono del lenguaje para que usted lo comprenda. Con otro ejemplo y luego me muevo a la explicación. Esta mañana di un ejemplo que yo he citado aquí, si no estoy mal, 4 o 5 veces. El gallinazo, las aves de rapiña. En virtud de su naturaleza carroñera, no está dentro de las opciones del ave de rapiña alimentarse con semillas de mostaza ni con el otro alimento para aves. ¿No es así? Los dulces turpiales se alimentan de las semillitas de mostaza y los dulces turpiales se alimentan con el alpiste, etcétera, etcétera. Mas en la naturaleza de los dulces y hermosos turpiales no está comer animales en descomposición. ¿Entendieron el punto? Cada animal puede escoger dentro de lo que su propia naturaleza le dicta que puede escoger. El turpial no se come un perro descompuesto, de la misma manera como el ave de rapiña no come el alimento del turpial. Y así nosotros, mis hermanos, porque cuando el Señor no nos había salvado, cuando el Señor no nos había regenerado, nuestras voluntades estaban limitadas por las opciones que eran dictadas por esa naturaleza no regenerada. Cuando el Señor nos salvó, ahora nuestras opciones se amplían e incluyen cosas que no teníamos cuando no éramos cristianos. ¿Entiende el punto? Cuando usted no era cristiano, usted de hecho no solamente quería hacer lo malo, sino que no podía hacer lo bueno. Quizás tenía intenciones de cambiar algunas cosas, pero no podía hacer lo que a Dios le agrada. Cuando Dios lo cambió a usted, escuche esto bien, usted ahora tiene la misma opción de continuar haciendo lo malo, pero ahora tiene la opción de hacer aquello que es bueno y agradable delante de Dios. Algunos cristianos dicen que la conversión significa que ahora el cristiano solamente tiene las opciones buenas. Mentiras. Y cuando nosotros le fallamos al Señor, ¿qué es eso? Tomamos opciones equivocadas. Y es muy importante que usted tenga en claro esto, hermanos. En claro esto. Porque la voluntad entonces está delimitada, está coartada, está restringida por las opciones inherentes a cada naturaleza. Recuerde, piense en el ejemplo del gallinazo, piense en el ejemplo del dulce turpial, piense en el ejemplo de la persona no regenerada que solamente puede hacer el mal, y piense en el ejemplo de la persona regenerada que es llamado a querer y a poder hacer el bien, pero que también tiene la opción de hacer el mal. ¿No es así? Pues bien, con esto en mente, continuemos. Cuando hablamos de voluntad y cuando yo le pido que comience a pensar en su voluntad, es bueno también aclarar que
La voluntad suya no consiste en hacer lo que a usted se le venga en gana, como coloquialmente se dice. Una persona cristiana quizás desee ser una persona muy pudiente, quizás ese sea el deseo. Yo no lo creería así, pero suponga que ese es el deseo, y no puede. Una persona cristiana quiere un trabajo y no lo puede lograr siempre. Quizás desea viajar por todo el mundo y no puede. El punto es, estimados hermanos, que la voluntad suya no consiste en hacer lo que le dé la gana, porque si usted hiciese lo que se le diese en gana, quizás muchos de ustedes no estarían acá. La voluntad del hombre es la capacidad con la que el hombre puede escoger, obrar de cierta manera, de nuevo de acuerdo a su naturaleza. Pero ahora quiero que piensen esto, y ahora nos vamos adentrando entonces en nuestro texto. Nuestro texto, el versículo número 13, nos da una mirada maravillosa por la ventana de la verdad a una cuestión que nosotros deberíamos tener en claro. Y mire lo que dice el versículo 3. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que Dios hace? Además de regenerarnos. ¿Qué es lo que Dios hace? Además de adoptarnos en su familia. ¿Qué es lo que Dios hace en realidad en el creyente? Aquí viene el punto. Cuando Dios salva a su Hijo, Dios no solamente pone en él el deseo de hacer lo bueno, sino que también pone en él la potestad o el poder para que él haga lo bueno. Cuando mire usted el versículo 13 de Filipenses 2, usted entiende que es una obra de Dios. Mire las palabras del apóstol, dicen, porque no son ustedes los que producen en ustedes, no, es Dios el que produce en vosotros dos cosas. No está esa frase, dice dos cosas. Lo primero que Dios hace en ustedes, señores creyentes, es cambiar sus corazones, inclinar sus corazones al de Él, para que ustedes ahora quieran hacer lo bueno. Pero la obra de Dios no termina allí, mis hermanos, porque aún los incrédulos quieren hacer algunas cosas buenas. Sabemos que ellos no pueden agradar a Dios, aún con cosas buenas para nosotros, porque lo que no sale de fe, de mal procede. Aún pueden hacer cosas buenas para la sociedad, pero no agradables a Dios, porque no lo hacen dentro del contexto de la fe en Cristo y porque no lo hacen buscando la gloria de Cristo. Pero Dios, hermanos, no solamente nos da el deseo de que nosotros querramos obedecer. Dios no solamente nos da el deseo de que amemos su ley. Dios no solamente nos da el deseo de que guardemos su santo día. Dios no solamente nos provee el deseo de que amemos a los hermanos. Si Dios hiciera solamente eso en nosotros y no nos diese el poder para amar a los hermanos, para servirle a Él, para guardar su santo día y para obedecer su bendita ley, entonces, hermanos, ninguno de nosotros podría hacer lo que Dios le pide que haga. ¿Lo entendió? Sé que lo entendió. Así que Dios no solamente se viene con buenas intenciones diciendo, ay, a estos que los salvé, les voy a dar las mejores intenciones del mundo. No, Dios siembra, pone en nosotros el deseo de hacer lo bueno y el poder para hacer lo bueno. Así que todos nosotros, usted y yo, que clamamos ser hijos de Dios, no somos en ninguna manera excusables ante el hecho de que queriendo hacer lo bueno y pudiendo hacer lo bueno no lo hagamos. ¿Entendió eso? También lo entendió, yo sé. Pero para que entendamos mejor el versículo número 13, es muy apropiado considerar el contexto que le precede, es decir, el versículo número 12 y el contexto que le sucede. Hablo del versículo número 14. Vengan conmigo al versículo número 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Oh, mis amados, ¿será que Dios puede decir eso de ti? ¿Será que Dios puede decir eso? Oh, hijo amado, como siempre habéis obedecido. ¿Podrá decir eso Dios de ti? Bueno, continuemos.
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Miren lo que viene a continuación, porque a continuación viene un deber cristiano, un deber que todos y cada uno de nosotros debe atender hoy, mañana y todos los días hasta que el Señor nos llame a su presencia. Así que el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Cuál es la responsabilidad entonces que usted tiene como creyente? Sencillo. El Señor lo llama a que se ocupe en esa tan grande salvación que Él por gracia le ha dado. Ahora bien, estimados hermanos, es cierto, Dios se ocupó de la salvación en un sentido pasado. Dios se ocupa de la salvación suya en un sentido presente, y Dios se va a seguir ocupando en su salvación por toda la eternidad, porque gracias a que Dios se ocupa constantemente de su salvación, esa obra es la que no permite que ninguno de sus hijos caiga de la gracia. Así que en un sentido, Dios se ocupó de su salvación desde antes de la fundación del universo. Dios se ocupa de su salvación hoy, aquí y ahora, y Dios se seguirá ocupando de su salvación. Y damos gracias por esa responsabilidad que nuestro buen Dios quiso llevar para salvaguardar así nuestra salvación. Pero, hermanos, el hecho de que Dios se ocupe de nuestra salvación no quiere decir entonces que yo ahora me debo despreocupar de ella, como lo afirman algunos profesantes de la fe cristiana. No, Dios ya se ocupó de mi salvación, yo soy salvo por gracia, entonces yo me desentiendo de esa grande salvación. Bueno, no dice el apóstol, El apóstol lo que está diciendo es: vosotros sois salvos por gracia, y porque sois salvos por gracia, ahora cada uno de ustedes se debe ocupar en su salvación. Ahora, ¿cómo se ocupa usted en su salvación? Obedeciendo a la palabra del Señor, congregándose con la iglesia del Señor, sirviendo a Él con los hermanos en el Señor, apartándose del mal, buscando el bien, obedeciendo su ley, amando a los hermanos, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos en el versículo 12. En el versículo 12 entonces el apóstol nos dice: ahí ustedes tienen una responsabilidad, ocúpense en esa responsabilidad. Ahora bien, el versículo 13, ¿cómo me puedo ocupar yo en esa responsabilidad? ¿Cómo me puedo ocupar, repito, en esa responsabilidad? Es como si nosotros los creyentes le estuviésemos ahora respondiendo al Señor: ok, Señor, me debo ocupar en esa salvación, debo hacer estas cosas para así glorificarte. Señor, pero ¿cómo me voy a ocupar? No haciendo qué cosas, sino de qué manera me voy a ocupar. Y en el versículo 13 el apóstol nos dice: es que ustedes se deben, nos provee la razón, es que ustedes se deben ocupar en esos asuntos porque Dios les ha dado la potestad no solamente de que amen las cosas santas, sino también les ha dado el poder para que hagan lo que es santo. Dios les ha dado el deseo de que amen lo que es bueno, de que amen lo que es justo, de que deseen hacer aquello que es agradable a Dios. Pero les repito, hermanos, Dios les ha dado el poder para hacer lo justo, y el poder para hacer lo bueno, y el poder para agradar a Dios. Hermanos, eso es lo que nos distingue de los impíos. Eso es lo que nos distingue de los incrédulos. Sí, tú y yo somos pecadores y le fallamos al Señor, y esa es una realidad. Pero hermanos, nosotros somos llamados a testificar delante de un mundo caído, no con meras intenciones ni con buenos deseos, sino por medio de obras que respalden el poder que Dios nos ha dado. Eso es lo que dice el apóstol, hermanos. Ustedes se deben ocupar de la salvación, deben amar la ley, deben amar a sus hermanos, deben congregarse, deben servir, deben hacer esto, deben hacer lo otro, se deben apartar del pecado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios les dio el deseo de que eso hicieran, y Dios también les dio el poder para que eso hicieran. Entonces la pregunta aquí y ahora para contigo es: ¿cuán fuerte es tu voluntad para ocuparte de tu salvación?
¿Cuán fuerte es tu voluntad para obedecer al Señor? ¿Cuán fuerte es tu voluntad para levantarte en las mañanas y postrarte delante del Señor? ¿Cuán fuerte es tu voluntad para apartarte del mal? ¿Cuán fuerte es tu voluntad para desechar los pensamientos sucios? ¿Cuán fuerte es tu voluntad para congregarte cuando estás cansado? ¿Cuán fuerte es tu voluntad para servir cuando no tienes ánimos? ¿Cuán fuerte es tu voluntad para esas cosas? Pastor, no, hermanos. Sí, tenemos altos y bajos, lamentablemente, pero es que hay algunos creyentes que viven más en bajos que en altos. Y uno se pregunta, entonces, ¿dónde está la voluntad? ¿Dónde está el poder que Dios obró en ellos? Oh, mis amados hermanos, quiero que preste suma atención a esto. Dios ha obrado verdaderamente en los creyentes, no solamente sembrando en ellos buenos deseos, no solamente sembrando en ellos buenas intenciones. Les repito, los buenos deseos y las buenas intenciones las tienen aún los hijos de las tinieblas, pero nosotros, sin merecerlo, hemos recibido el poder de Dios. Hermanos, si no poder como nos le enseñaron, poder para sanar, poder para decretar, poder para multiplicar dinero, poder para una cosa, poder que no existe. Dios nos ha dado el poder, hermanos, para decirle no al pecado, el poder para decirle no a la tentación, el poder para desencartarnos de los pensamientos que nos atribulan, el poder para salir corriendo cuando la tentación viene persiguiéndonos, el poder para resistir al enemigo. Dios nos ha dado el poder. Hermanos, se nos olvidó, parece que se nos haya olvidado, a muchas iglesias reformadas predicar el poder de Dios en el cristiano. A nosotros quizás nos avergüenza hablar de poder. El hecho de que otras personas lo mal utilicen no implica que nosotros tengamos que dejar hablar de que somos un pueblo de poder, hermanos. Lo que pasa es que quizás para usted esa palabra sea tan grande porque usted no está andando en el poder de Dios. Porque quizás su voluntad está débil y pudiendo hacer la voluntad de Dios, simplemente no la hace. Así que vuelvo y le pregunto, ¿cuán fuerte es su voluntad? Hermanos, ¿cuál es la conclusión de ese texto? La siguiente: que es el Señor el que obra en cada creyente, el que cada uno de esos creyentes quiera obedecer como el que pueda obedecer. Eso, escuche bien, eso despeja la inquietud del creyente que se pregunta, o del profesante de la fe cristiana que se pregunta: ¿por qué, Señor, nunca te puedo obedecer en esto? ¿Por qué, Señor, nunca puedo guardar el día de reposo cristiano como es debido? ¿Por qué, Señor, siempre me quiero congregar los miércoles y nunca puedo? ¿Por qué, Señor, siempre te quiero servir y nunca lo hago? El texto responde la pregunta: ¿por qué, Señor, no puedo congregarme cuando se convoca a la iglesia a tal propósito? La respuesta es sencilla. Hermanos, el cristiano no solo tiene el deseo de obedecer al Señor en esos asuntos que demandan el cumplimiento de su deber como creyente, sino que de nuevo tiene el poder para obedecer. Así que en realidad no existe, al menos en la realidad de la Biblia, un verdadero creyente que diga: yo quiero obedecer al Señor, pero por más que quiera, nunca lo puedo lograr. No, hermanos. Y quiero que usted despierte ante esa realidad. No estoy hablando de perfeccionismo. No estoy hablando de que nunca nos equivoquemos. No estoy hablando de que nunca caigamos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando y haciendo la correlación bíblica de que a nosotros los creyentes las cosas no se nos quedan en meros deseos, en buenas intenciones y en cosas así. Dios nos ha dado a sus verdaderos hijos el poder para agradarle a Él, porque si Él no nos lo hubiera dado, ninguno de nosotros lo puede hacer en sus propias fuerzas. Así que aquí tenemos que hablar de poder. ¿Tiene o no tiene usted poder de Dios?
¿Tiene o no tiene usted poder de Dios? Y la manera en la que usted se va a responder esa pregunta en realidad es muy sencilla. ¿Tiene el poder de Dios para amar a su hermano? ¿Tiene el poder de Dios para sacrificarse un día a la semana y congregarse con los demás hermanos? ¿Tiene el poder de Dios para hacer lo que es justo? ¿Tiene el poder de Dios para no mentir? ¿Tiene el poder de Dios para desechar toda tentación? ¿Tiene el poder de Dios para descartar todo pensamiento mundano? Eso es lo que mide el poder de la fuerza de su voluntad. Miren, hermanos, cuando yo fui salvo el 27 de abril del año 2001, yo llamé a mis tíos en Londres y les dije: tíos, el Señor, tenía la plena convicción de que Él me había salvado. Tíos, el Señor me salvó. Y unos me contestaron: vamos a ver cuánto le dura. Y otros simplemente me contestaron: yo le dije, César, yo le dije, el poder de la voluntad es muy poderoso y muy grande. Y yo pensaba, esto no puede ser así. ¿Poder de voluntad? ¿Poder de voluntad cuando ayer me estaba matando con el consumo de drogas y no podía hacer otra cosa que seguir consumiéndola? ¿Poder de voluntad sabiendo de que esto es malo y no poder parar de hacerlo? Ahí fue cuando me di cuenta, esto es una vil mentira. Eso del poder, eso de la fuerza de voluntad en alguien no regenerado es una vil y vulgar mentira, pero es una realidad olvidada por algunos creyentes y quizás por ti. Porque se te olvidó que Dios te da fuerza y poder. De otra manera, nuestro buen Señor jamás te hubiese dicho: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero si Él lo dice, es porque eso necesitamos hacer para cuidar de nuestra tan grande salvación, mis amados hermanos. Entonces, cuando Dios los salva, Dios no solamente, y eso es un error que cometen a menudo los cristianos, no, es que Dios me regeneró. Sí, Dios lo regeneró y Dios revivió su espíritu en usted y Dios le devolvió la capacidad, o más bien, instauró la capacidad de comunicarse con Dios. Pero Dios no solamente obró en su espíritu, Dios obró en su corazón y ahora el odio se disolvía en el amor de Cristo. Y ahora el corazón regenerado le permitía amar a otros hermanos. Pero Dios también regeneró su intelecto. Ahora usted podía comprender las verdades que antes no comprendía. Y Dios también regeneró su conciencia. Ahora su conciencia era sensible. Y no paró ahí. Dios regeneró su voluntad. Y ahora inclinó su voluntad para que se ocupara de la voluntad revelada de Dios y así le agradara. Dios no solamente regeneró su espíritu y lo dejó por ahí tranquilito. No, Dios le dio poder a su voluntad para que usted con esa gracia pudiera obedecerlo a Él. La pregunta es: ¿cuán firme es su voluntad para decirle no al pecado? ¿Cuán férrea es su voluntad para decirle no a la tentación? ¿Cuán seria e inamovible es su voluntad para no mirar las cosas que no puede mirar, para no decir las cosas que no debe decir? ¿Cuán firme es su voluntad para agradar a Dios en todo? Ah, mis amados, eso responde la pregunta: ¿cómo está su voluntad? Ay. Así que hemos dicho ya, nuestras voluntades regeneradas, hermanos míos, son voluntades que tienen la opción de obedecer la ley de Dios y que tienen la opción de responder en obediencia a los llamados de la Escritura. Por lo que, ¿qué cree usted? Yo quiero que usted me responda, o responda más bien en su corazón. ¿Qué cree usted? Usted se llama cristiano, al menos la mayoría de los que están aquí profesan ser cristianos, Pero yo les hago esta pregunta a quienes profesan ser cristianos, no a quienes no, a quienes profesan ser cristianos. Yo les hago esta pregunta: si ustedes en verdad son hijos de Dios, sigue que Dios ha obrado en ustedes, en sus voluntades, y les ha dado poder. Primera pregunta: ¿qué han hecho ustedes con ese poder? Eso es lo que yo quiero que usted me responda. ¿Qué ha hecho usted con ese poder? Segunda cosa que ustedes deben tener en cuenta, para quienes dicen ser cristianos, ustedes dicen ser un hijo de Dios. Esto implica que usted cree que el Espíritu Santo lo regeneró
y que regeneró también su voluntad, etcétera, etcétera. Hemos dicho que aquellos en quienes Dios obra, Dios les da la opción ahora de que caminen por las sendas de justicia y el poder para que lo hagan. Pero cuando usted, que dice ser hijo de Dios, tiene la opción de agradar a Dios y tiene el deseo de agradar a Dios y tiene el poder para agradar a Dios, en otras palabras, cuando usted como hijo de Dios ahora puede obedecer a Dios y desea obedecer a Dios y tiene el poder que Dios le da para que lo haga, cuando usted tiene esas cosas y no lo hace, ¿qué cree que se llama eso? No le busque, no lo piense. Eso lleva el nombre de pecado. ¿Por qué? En palabras de Santiago 4:17, que usted las conoce bien, el que sabe hacer lo bueno, póngale usted, reemplace la palabra bueno, el que sabe hacer lo justo, el que sabe descartar los malos pensamientos, el que sabe esforzarse, el que sabe congregarse, el que sabe servir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y escuche, porque en el cristiano esto se triplica. Porque no solamente nosotros ahora tenemos una mente regenerada y sabemos discernir lo bueno de entre lo malo, y no solamente ahora tenemos corazones regenerados que nos ayudan a amar lo bueno y a despreciar lo malo, sino que también tenemos voluntades a las que el Señor equipa con poder para que hagamos lo bueno, y con todo eso, sabiendo, queriendo y pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Cómo se llama eso? Triple pecado, hermanos. Es lo mínimo que podríamos decir cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que sabemos que es mala, que sabemos que tenemos la potestad de decirle que no, pero que a la final decimos, bueno, yo la hago. Eso muestra el estado paupérrimo de la voluntad de algunos. Así que vuelvo y formulo: ¿cómo está la fuerza en tu voluntad? De la misma manera en la que somos llamados por la Escritura a pensar conforme a sus lineamientos, de la misma manera en la que somos llamados por la Escritura a amar conforme a sus enseñanzas, de la misma manera en la que somos llamados por la Escritura a tener conciencias limpias delante de Dios y de los hombres, así también somos llamados a fortalecer nuestras voluntades. Cada uno de los hijos de Dios es llamado a fortalecer su hombre interior con la gracia de Dios, a fortalecer su voluntad para que ahora su vida deje o pase de desear las cosas buenas y pase a hacer las cosas buenas que Él desea. Porque, hermanos, en el juicio no se nos va a juzgar conforme los deseos que tuvimos, sino conforme las obras de justicia que hicimos. Claro, todos seremos juzgados, cristianos y no cristianos. Pero, hermanos, son las obras las que jugarán el papel importante el día del juicio. Sí, somos salvos por la gracia del Señor, pero ¿cómo te vas a presentar el día del juicio delante de un Dios diciendo: no, Señor, es que yo soy salvo? Espérate, yo te digo, mira, yo tuve el mejor deseo de guardar la ley del Señor, pero bueno, Señor, lo que pasa es que la carne es débil y casi nunca la guardé. Yo, Señor, siempre cada semana reanimaba mis deseos de congregarme, pero eso me duraba 1 o 2 semanas y nunca me volví a congregar. Yo, Señor. Hermanos, ¿dónde está entonces el poder que Dios nos ha dado para obedecerle? Porque Dios no le pide a su pueblo algo que su pueblo no pueda hacer. Eso nos tiene que quedar muy en claro. De la misma manera como Dios no le pide a su pueblo que ofrende sin Él haberle provisto antes, así tampoco Él le pide a su pueblo que obedezca sin Él haberlo empoderado antes o preparado antes para tal propósito. Entonces, ¿dónde está la obediencia activa suya, hermano? ¿Dónde está? En los buenos deseos. Así no es el cristiano, hermano. El cristiano puede que vacile, el cristiano puede que resbale, el cristiano puede que se entonte en algunas oportunidades con las cosas del mundo, pero el cristiano es alguien que se conoce por hacer la voluntad de Dios, no simplemente por desearla de lo lejos.
Así que, ¿cómo está su voluntad el día de hoy? ¿Cuán dispuesto usted está para decirle no al pecado? ¿Cuán firme usted está para decirle no a la tentación? ¿Cuán firme usted está para congregarse cuando la iglesia lo llama? ¿Cuán decidido usted está para decirle no a ese pecado que lo persigue día y día? Eso es lo que le va a dar a usted, o lo va a ayudar a encontrar esa respuesta. Somos llamados a fortalecernos en el Señor, hermanos. Y quizás muchos quisieran escuchar, bueno, solo ore a Dios y Él lo hará. Sí, es verdad, hermanos, es verdad que por la gracia del Altísimo, Él fortalece nuestras voluntades. Pero Él siempre fortalece nuestras voluntades, hermanos, por medio del esfuerzo piadoso de sus hijos. Algunos pastores reformados ya les da miedo hablar del esfuerzo que nosotros debemos hacer. Algunos pastores reformados en realidad se han acostumbrado a hablar tanto de la gracia de Dios que se les ha olvidado la responsabilidad que tienen de ejercer esa gracia por medio de la obediencia. A otros les ha dado miedo hablar del esfuerzo que deben hacer. A otros les da miedo hablar de la santificación, de la mortificación de la carne, porque proclaman a un Dios que santifica y que el creyente simplemente es un agente pasivo de la santificación. No, hermanos queridos, tenemos que hablar del Dios de la Biblia, del Dios que nos santifica, pero del Dios que nos ordena: ocúpense ustedes los santos con temor y temblor de su salvación. Tenemos que hablar de ese Dios. Y ese Dios nos dice en su bendita palabra que nos fortalezcamos en Él. Y nuestras voluntades son fortalecidas en Él cada vez que usted hace la voluntad de Dios. ¿Me explico? Sí, la gracia de Dios es el poder, la fuerza, el motor de nuestra voluntad, pero su voluntad se va afirmando, se va fortaleciendo a medida que usted comienza a hacer la voluntad revelada de Dios. Así que lo que dijimos hace un par de semanas, cuando usted vea un mandamiento: Señor, quiero hacer este mandamiento pequeño, lo quiero hacer. Y cuando usted comienza entonces a poner en práctica la voluntad de Dios, su voluntad se va afirmando. Su voluntad no se va a afirmar orando meramente. Ay, Señor, yo voy a orar y a orar y a orar y a orar y a ayunar 3 y 4 días. No, su voluntad se va fortaleciendo haciendo eso, es decir, orando y también haciendo la voluntad del Señor. Pero si usted es de los que difícilmente hace la voluntad del Señor, déjeme decirle, su voluntad no será fortalecida. De nuevo, algunos creen que la oración es simplemente el medio mágico y sus voluntades, la fuerza de su voluntad será tal cual que de repente van a salir como resortes disparados a hacer todo lo que es bueno. No, la gente comienza a afirmarse en lo que es bueno cuando comienza a hacer lo bueno. Así que comience el día de hoy guardando el día del Señor santamente. Comience el día de hoy sirviendo al Señor de manera esmerada. Comience el día de hoy desechando todo pensamiento contrario a la mente de Cristo. Comience el día de hoy haciendo lo bueno y ore para que el Señor lo fortalezca, y ahí su voluntad se va a ir afirmando poco a poco. Pero quizás, si ya me muevo hacia el final de este sermón, quizás tengo el deseo de ayudarlo un poco. Y tocando varios puntos, no en tanta profundidad como quisiera, pero quiero tocar algunos puntos. ¿Cuán fuerte, hermana y hermano, cuán fuerte es su voluntad para hacer lo que a Dios le agrada? ¿Cuán decidida es su voluntad para hacer lo que Dios le ordena, lo que Dios le manda? Determine cuánto uso hace de los medios de gracia. Mire sus obras, considere su obediencia, sopese su servicio, y esas cosas le ayudarán a medir el poder de su voluntad. Y lo que le estoy diciendo es: no se engañe más creyendo que su voluntad está firme, teniendo buenos deseos. El poder de su voluntad es poco si usted permite que
El poder de su voluntad es poco si usted permite que la pereza lo venza cada vez que usted tiene que congregarse. Ahí se da cuenta que el poder de su voluntad es poco, está por el suelo. Usted sabe que debe congregarse. Y cuando llega el momento de congregarse, y usted decide, no, mejor no, y mejor me quedo aquí porque voy a hacer otras cositas. Ahí en ese instante usted se da cuenta. Y yo sé, hermanos, que si usted tiene el Espíritu de Dios, usted jamás se va a olvidar de este ejemplo. Ahí se va a dar usted cuenta de que su voluntad está por el suelo, de que a usted le puede más la pereza que el poder supuesto que Dios le ha dado a usted. Ahí se da cuenta. Usted o el poder de su voluntad es poco si usted permite que los afanes del mundo y el entretenimiento y el ocio y la pereza y el sueño lo venza cada vez que usted sabe que debe servir al Señor. El poder de su voluntad es poco si usted permite que el cansancio lo venza a menudo cuando usted se dispone a orar. Hermanos, ¿quién de nosotros no se ha saltado quizás una noche? ¿Quién de nosotros no se ha saltado quizás una noche porque ha llegado a la casa tarde por cualquier razón y no ha podido hacer sus devocionales apropiados y ha caído a la cama? Quizás, no lo sé. Pero cuando uno comienza a saltarse la oración una noche y otra noche y otra noche, siempre arguyendo, estoy cansado, estoy rendido, estoy muy cansado, ahí tú te das cuenta que el poder de tu voluntad es menos que el poder del cansancio y que la pereza también ejercen sobre ti. La vida del cristiano es un constante pulso, mis amados hermanos. Y el pulso fue diseñado para medir el poder del brazo. Y cuando nosotros no estamos firmes en Cristo, nuestras voluntades son débiles. Y cualquier tentación, cualquier pereza, cualquier entretenimiento lo doblega fácilmente. Cuando nuestros brazos sean doblegados, ahí nos damos cuenta de que el poder de nuestra voluntad es poco. Si usted es uno de los que no debería, y nadie lo debería hacer, pero si usted es uno de los que, sabiendo que no debería coger su teléfono o su tableta para mirar lo que es inapropiado, siempre está cayendo en el vicio aquel, y siempre está mirando lo que no debe mirar, y siempre está cayendo en estas cosas inmundas, ahí se da cuenta usted que la fuerza de su voluntad está por el suelo. Es decir, si la tentación lo vence a usted de manera continua, usted ahí se da cuenta de que el poder de Dios en usted está por el suelo. Pero qué triste no solamente es darse cuenta de eso, lo más triste del asunto es que viéndose en ese estado, no levante los ojos a pedirle al Señor que lo fortalezca. Existen muchos profesantes de la fe cristiana que en vez de vivir de victoria en victoria, viven de pecado en pecado, de derrota en derrota. ¿Y qué testimonio damos así del glorioso Salvador que nos redimió, hermanos? ¿Acaso la derrota es el sinónimo del pueblo de Cristo? ¿Acaso el pueblo de Cristo no es el conjunto de los redimidos por la sangre del Cordero que andan de victoria en victoria? Sí, caemos y nos resbalamos, pero testificamos del poder de Cristo por medio de la obediencia, no por medio de buenos deseos, hermanos. Así que llegó el momento, hermanos, de fortalecer el poder por la gracia del Señor en nuestras voluntades. Llegó el momento de pedirle al Señor que incline nuestras voluntades más a la suya, porque si usted es uno de los que hace más su voluntad por encima de la voluntad del Señor, usted ahí sabe que su voluntad o el poder de su voluntad está por el suelo. Así que, estimado hermano, cuán fuerte es su voluntad para hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios le ordena, lo que Dios le manda. Yo lo llamo una vez más a venir al Señor Jesucristo. Él es el Dios de todo poder y su trono es el trono de poder. Y yo le aseguro hoy, hablando de parte de Cristo y en nombre de Cristo, que si alguno de ustedes le ha dado la respuesta a la pregunta ¿cómo es la fuerza o el poder de su voluntad? Si alguno de ustedes se ha respondido a esa pregunta, estoy débil, porque mi voluntad en algunas ocasiones es mucho más débil.
de lo que es mucho más débil a causa de mi pecado. Hoy es día de fortalecerse en el Señor, en un Señor que, como leíamos al principio, en un Señor que no desprecia el corazón contrito y humillado, en un Señor que sostiene al mundo con su palabra. Es hora de venir en realidad a pedir el poder de Dios, hermanos. Es hora de pasar del dicho al hecho, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Es hora de pasar de las buenas intenciones a las obras de piedad y de justicia. Es hora de pasar del compromiso con nosotros mismos a un compromiso en verdad que honre a Dios. Es hora de venir delante de aquel omnipotente que fortificará nuestras voluntades con su gracia y las vigorizará de nuevo para que hagan lo bueno y no lo malo. Es hora de venir al Dios que ha inclinado su corazón al nuestro, hermanos. Es hora de venir de regreso al Dios que ha inclinado nuestras voluntades a la suya. Es hora de venir al Dios que ha conquistado nuestros corazones, hermanos. Al Dios que nos ha amado, al Dios que con poder nos ha rescatado, al Dios que con omnipotencia nos ha redimido. Es hora de venir a ese Dios y de pedirle una prueba de ese poder para dejar de hacer lo malo y poder también para hacer lo bueno, hermanos. Es hora, aquí y ahora, de que cada uno de nosotros en realidad se centre en su voluntad. Porque, mi amado hermano, imagínense, Fabiola o Alejandro, imagínense ustedes, suponga que estas son las palabras del Señor. Fabiola, Alejandro, yo te regeneré, por mi voluntad te traje a mí, por mi voluntad te enseñé mi voluntad, por mi voluntad te concedí gracia para que me honraras. ¿Qué has hecho con tu voluntad? No, Señor, yo la dejé debilitar hasta lo máximo. Y toda la vida cristiana se pasó como la vida de la persona que tiene sobrepeso y que decía, dentro de una semana empiezo la dieta. De otra semana empiezo la dieta. El otro mes empiezo la dieta. El otro mes empiezo la dieta. Y nunca hice nada. ¿Será que así es su vida, hermana o hermano? ¿Será que su vida solamente va de buenas intenciones en buenas intenciones? Pues no, hermanos, hoy les recuerdo lo que dice el apóstol Pablo. Dios es el que obró, es el que produjo en cada uno de sus hijos tanto el deseo de hacer lo bueno como el poder para hacer lo bueno. Y Dios no miente, hermanos. Así que nuestro pecado hace más veraz la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor está también para consolarnos, hermanos. Y les he dicho, vengamos al Señor. Pero no solamente vengamos arrepentidos, hermanos. Vengamos arrepentidos. Y si venimos, vengamos con un compromiso, hermanos, de fortalecer nuestra voluntad. Fortalezcamos nuestra voluntad con oración. Fortalezcamos nuestra voluntad en la obediencia a las cosas básicas. Fortalezcamos nuestra voluntad haciendo su voluntad. Hermanos, esa es la manera en la que somos llamados como hijos de Dios a honrarle. El Hijo de Dios, pese a sus falencias y a cualquier debilidad esporádico de su voluntad, al Hijo de Dios, a usted como Hijo de Dios, se le va a conocer como tal, no tanto por lo que usted diga con su boca, sino por lo que usted haga con sus manos, por los lugares a donde usted vaya con sus pies, por lo que usted haga por Cristo y por la obediencia a la palabra de ese Cristo. Por eso se le va a conocer. No vaya a ser, hermano, y espero que esto no suene a cliché, porque es una advertencia santa y con amor, no vaya a ser de que usted, creyéndose un hijo de Dios, se presente un día ante el santo tribunal y escuche las palabras: nunca, no tengo idea quiénes son ustedes, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca el Señor le va a decir a alguien, nunca el Señor le va a decir a alguien, preste atención a esto: yo obré en ti verdaderamente, yo obré en ti salvíficamente. Y bueno, yo entiendo que tú no hayas obedecido, yo entiendo que todo en tu vida se haya resumido en buenas intenciones y poca obediencia. No, hermanos, no, Dios no le dirá a nadie: yo obré en ti.
y tú nunca tuviste el poder en tu voluntad para hacer mi palabra. Nunca, olvídese de eso, nunca lo va a hacer. Si Dios obró en usted, entonces ocúpese en esa salvación que usted tiene, porque esa es la voluntad de Dios. Y porque la voluntad de Dios es que usted fortalezca su voluntad con su gracia para honrar a Cristo. A eso lo llamo hoy yo en el nombre del Señor. Pregúntese cómo está su voluntad y lo llamo a fortalecer esa voluntad en Dios y en el poder de su fuerza. Tenemos un Dios que ha obrado en nosotros poderosamente y un Dios que no negará gracia y poder a quien se lo pida para honrarle. Eso se lo aseguro yo hoy.